Hoy vamos a comentar una película muy interesante, una película que está en cartel en las salas de cine. Vamos a hablar de la nueva película de Spider-Man. Te prometí que la iba a ver y Sí. la vi, así que Bueno, cumplí mi promesa. me parece muy bien. Spider-Man No Way Home es la película. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con la libertad? Bueno, ahora lo vamos a ver. Porque el tema de la libertad en esa película está como medio oculto, pero ahora cuando hagamos el análisis lo vas a ver. La película trata sobre el personaje de Peter Parker, que es el hombre araña, digamos, que en la segunda película dentro de la saga de Marvel eh, se revela la identidad del hombre araña, eh, como que es Peter Parker y sale la foto de él y ahí termina, digamos, lo que se llama un cliffhanger en el cine. Cliffhanger sería como estar agarrado de un risco así al lado de un precipicio. Bueno, entonces es como el momento que corta y quedan todos, wow, ¿cómo va a seguir esto? Bueno, entonces la película segunda de Spider-Man había terminado con el cliffhanger con la revelación, digamos, y bueno, ahí empieza a verse un poco más evidente el tema de la libertad, pero el conflicto justamente del personaje es que al saber la sociedad que él es Peter Parker, es el hombre araña, él ya no tiene su privacidad y además hay un montón de cosas que le afectan porque el hombre araña es justamente un personaje que, si bien es cierto, es un héroe, así como todos los héroes, es vilipendiado por gente que tiene intereses oscuros. Eh, Sin ir más lejos, yo no te diría que Milei es un héroe, pero me parece la persona más decente en toda la política argentina. Y hay gente que lo toma como la encarnación del mal, ¿no es cierto? Literalmente. Bueno, entonces todos los héroes tienen siempre, digamos, detractores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto le afecta a nivel personal, principalmente quitándole la libertad. Antes él podía caminar tranquilo por el pasillo de la escuela y ahora se abre la gente como si fuera Moisés que pasa el mar rojo. Y antes podía pedir de entrar en una universidad y le hubieran dado, pero de pronto es rechazado tanto él como sus amigos más cercanos, que se han vuelto famosos también. Y bueno, entonces toda esta pérdida de la libertad que él tiene es justamente el conflicto que lo lleva a tomar una medida que genera el conflicto grande de la película, digamos. Es la chispa que hace la explosión del conflicto. ¿Y cuál es ese conflicto? Que él le pide a un hechicero que haga un hechizo para que la gente se olvide que él es Peter Parker. Pero bueno, él lo interrumpe en el medio, eso sale en el tráiler, y queda como mal hecho el hechizo, y eso genera que determinadas personas, porque él le dice, bueno, que en un primer momento era como que todo el mundo se olvide, pero si todo el mundo se olvidaba, la novia, los amigos, eh, iba digamos, olvidarse de la identidad. Había gente que sabe la identidad. Entonces, él lo interrumpe y le dice, bueno, que la gente que sepa quién soy, que ellos no se olviden. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, como hay un problema con el hechizo, justamente, y está hecho con esa idea de que cierta gente sí, cierta gente no, lo que sucede es que como que se abre, digamos, una cuestión en el multiverso y aparece en el universo en el cual estamos, digamos, una serie de personas que conocen al hombre araña, pero no por bondad, sino porque son sus enemigos más acérrimos. Pero son los enemigos más acérrimos de las otras series del hombre araña, que era donde Tobey Maguire fue protagonista y donde Andrew Garfield después en otra serie de películas fue protagonista. Entonces, en vez de aparecer los villanos que le habían aparecido antes a este Peter Parker de Disney, aparecen los villanos clásicos como
el Duende Verde, interpretado por Willem Dafoe, que es un personaje muy interesante. Está bastante bien en la primera película de Spider-Man de 2002, pero en esta es como que saca todo su potencial el personaje del villano del Duende Verde. También aparece otro personaje que es el Lizard, digamos sería el lagarto, que es un científico que estaba haciendo experimentos porque le faltaba un brazo para hacer regeneración, y bueno, termina convirtiéndose en un lagarto, en un villano. Y acá viene lo interesante de la libertad, pero en un segundo orden, mucho más sutil y que está bueno analizar. ¿Qué es lo que pasa? Él se da cuenta que estos villanos, que en un primer momento logran apresarlos con la ayuda del hechicero, del Doctor Strange, la idea es volverlos a el universo en el cual vinieron. Pero, ¿en qué momento los sacaron de ese universo en el cual vinieron? En un momento previo a su muerte, básicamente, estos personajes. Y antes que eso, ¿por qué se habían enfrentado con los otros hombres araña? Esos personajes. Porque básicamente, y esto es muy interesante el punto que hace Disney, básicamente ellos habían enloquecido por sus experimentos. El Duende Verde se pone una especie de suero, que era como para el super soldado, una cosa así, y lo lleva a la locura y se vuelve villano completamente, en la película de Spider-Man del 2002. El otro que se pone, hace también el experimento y se convierte en lagarto, también lo vuelve un villano, esa investigación que hace. Otro personaje que era como un personaje así de arena, también era una cuestión que se vuelve villano cuando tiene ese cambio. El Doctor Octopus, que fue el villano de la que históricamente es considerada la mejor película de Spider-Man, que es Spider-Man 2, con Tobey Maguire, que es este señor que es también como un científico que tiene como unos tentáculos que le salen como de la espalda. Eso como que había tomado su ser y lo había vuelto villano. Entonces, es aquí lo interesante ese. El análisis que hace el personaje es que estos villanos, si bien es cierto eran villanos y habían hecho cosas malas, se convirtieron en villanos por una falta en su libertad, por un fallo en el libre albedrío. No lo dice así la película, pero esa es la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque antes de ser, digamos, antes de ponerse el suero, antes de hacer el experimento, antes de ponerse los tentáculos, eran gente decente, eran científicos, eran cosas por el estilo. Y después que esos hechos convirtieron a estas personas en superpoderosos, se volvieron villanos. Entonces, él no quiere que vuelvan para morir en manos de los otros hombres araña en sus respectivos universos, sino que se dispone a hacer un suero para curarlos. Entonces, es interesante lo que es el mensaje, porque ¿qué es lo que está diciendo? Ojo, estas personas no merecen morir porque no tenían su libertad, no actuaron libremente cuando hicieron cosas de villanos. Entonces, si bien otros personajes dicen, bueno, los vamos a matar, o bueno, no es culpa nuestra si vuelven y mueren, bueno, él está diciendo, no, hay que tratar de salvarlos. Entonces, es muy interesante el planteo porque justamente él hace notar que la falta de libertad por algún motivo es lo que vuelve villana a la gente, en muchos casos, ¿no es cierto? Hay gente que es mala de por sí, pero que a veces hay alguna circunstancia que vuelve mala a la gente y que hace hacer daño. Entonces,
la moralidad del personaje de este hombre araña, con respecto a los otros, hace que sea, digamos, superior moralmente en cierto aspecto. Y bueno, se van dando una serie de vueltas de tuerca y de cosas que no voy a contar porque la película está en cartel, pero que el planteo en sí es interesantísimo porque él va más allá del hecho de decir esta persona es mala, para decir por qué se hizo mala y puedo curarla antes que se haga mala o puedo revertir ese proceso para devolverle su verdadera libertad. Y ahí me parece interesantísima la película. Y acá viene el análisis político, por así decirlo. Y en cierta forma, nosotros somos como el Peter Parker de No Way Home. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que te dice, no, bueno, los kirchneristas son todos unos delincuentes, o los zurdos son todos unos delincuentes, o muchas veces Milei mismo dice zurdos de mierda, o cosas por el estilo. Pero también hay que ver hasta qué punto ese kirchnerista o ese zurdo es malo porque es malo, o en realidad dice cosas malas creyendo que son buenas, porque así fue adoctrinado en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Capaz que vos tenés una persona, un tipo que está en una fábrica frente a una máquina y está haciendo las cosas y ve que el dueño de la fábrica hace millones y él por ahí no gana tanto y viene otro del Partido Obrero y te llena la cabeza que vos estás ganando poco por esto, por lo otro, y que el otro se la lleve, y que te está robando, y que qué sé yo, y terminas defendiendo políticas empobrecedoras, defendiendo políticas dañinas, creyendo que en realidad estás defendiendo al trabajador. Entonces, mucha de esa gente, yo conozco gente kirchnerista que es muy buena persona y te defienden unas políticas empobrecedoras que dan calambre, pero vos decís, pero esta persona no es mala persona y no es ladrona, pero está engañado por el sistema, está engañado por los medios, está engañado por el puntero político, está engañado por el delegado, por el que estuvo en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En vez de decir los eliminemos, como habíamos dicho en la crítica de Avengers, si tuviéramos para hacer el chasqueo de Thanos y que se elimine el kirchnerismo o que se eliminen los zurdos, lo que fuera, lo que tenemos que hacer es tratar de ponerle ese suero que los cure, la vacuna de la libertad, del pensamiento crítico, de los datos, mostrarle la realidad, porque hay un montón de gente que no es que sea mala y por eso vota cosas empobrecedoras. Hay un montón de gente valiosísima, pero que tiene ideas incorrectas porque se la han inculcado mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educar, mostrarle la luz. Decir, bueno, a ver, vos decís tal cosa, bueno, mirá los datos duros. Acá están los números, acá está la cosa, acá está la explicación. Y no necesariamente enfrentarnos con esa persona, sino tratar de llegar a la verdad. Y la verdad se va a imponer. Y la verdad te demuestra que la libertad te da prosperidad. Y en ese sentido me parece extraordinaria la película, porque es justamente lo que estamos haciendo nosotros. Yo fui a la escuela de artes. Imagínate el adoctrinamiento en la escuela de arte de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional. Fue alevoso. Y bueno, yo nunca fui zurdo por otras cuestiones, digamos, pero sí defendí muchas veces ideas empobrecedoras. Y defendí cosas que defiende la izquierda, pero no por haber sido malo, sino porque no entendía cómo funcionaban y porque me machacaban a cada rato. Y yo salí y yo estuve en la toma del rectorado, por ejemplo, en contra de la ley de educación superior. Pero
bueno, ahora sé un montón de cosas más, entiendo un montón de cosas más, y la idea, creo que lo ideal sería que toda esta gente, hay gente que es insalvable, y hay gente como Aníbal Fernández, que es un narcotraficante, un delincuente, que justamente engaña a la gente, y es un kirchnerista insalvable, porque es un delincuente. Pero, pero hay un montón de la gente común, kirchnerista o de izquierda, que entendiendo las cosas y con buena voluntad pueden ver cómo funciona la realidad de forma mejor y hacer un mundo mejor, como quiere Peter Parker. Así que bueno, ese es mi análisis de Spider-Man No Way Home. Muy, muy lindo análisis, la verdad. Me hace acordar mucho lo que hablamos algunas veces de la banalidad del mal. Que muchas veces defendemos. Hannah Arendt lo publicó a la banalidad del mal, el nombre del libro. Muchas cosas, básicamente lo que dice es que hacemos muchas cosas que no nos damos cuenta que están mal, pero porque nos parecen normal. Sí. Pero por lo que vos decías, no es que soy kirchnerista, soy zurdo, soy keynesiano, porque creo en la teoría general, porque creo en esto, sino porque me dijeron que ese es el deber, porque el Estado eso es lo que tiene que hacer. Muchas veces los vemos por ahí, muchas cosas culturales, como nosotros estamos acostumbrados a comer, en comparación de Europa, nosotros estamos acostumbrados a cenar mucho más tarde, pero porque nos criamos así y es tradición. En ese caso, eso no le hace mal a nadie. Pero cuando no nos planteamos cosas que realmente hacen daño, ahí se empiezan a ver esas cosas. Ahí se empiezan a ver con esos choques de universo, con esos choques de realidad que nos damos cuenta de decir, che, pero la verdad que no sirve, la verdad que no funciona, la verdad que funciona esto, y esto es lo que funciona. Y ahí empiezan a entrar en choque y decir, no, pero ¿cómo que funciona si a mí me dijeron que no? Me hace acordar cuando veía justo, ayer y hoy veía una entrevista, un podcast, que le hacían a un ex nazi en español. Un chico español, ya grande, que empezó siendo neonazi con 15 años y se fue dando cuenta de lo mal que estaban las ideas del nazismo y de lo radicalizado, fanatizado que estaba. Porque empezó a tener problemas de alcoholismo, porque empezó a tener ataques de pánico, empezó a tener depresión. Escribió un libro sobre eso, sobre cómo entró y sobre cómo salió, sobre cómo se dio cuenta que defendió las ideas, pero llegó un punto en el que ya todo el mundo se aislaba y le decía, che, pará, no funciona. Y cuando la familia lo aisló, cuando los amigos lo aislaron, porque ya él creía que el nazismo estaba bien, en ese punto empezó a cambiar. Y en parte me parece que aspiramos a eso, pero al revés. En el sentido de somos pocos todavía, en comparación con la población en general. Pero cada vez somos más. Porque en comparación hubo mucha gente, hubo un crecimiento exponencial muy grande. De mucha gente que se dio cuenta que las ideas de la libertad son las correctas. Y de mucha gente que había pasado esto. Mucha gente que yo conozco que me dijo, no, bueno, yo hace 3, 4 años militaba en la Cámpora. Yo militaba en la izquierda. Yo voté a Wiener, a La Baña. Sí. Yo era kirchnerista, me decía mucha gente. Bueno, yo lo voté a Wiener. Claro. Sí. Mucha gente que después se termina reconociendo y la verdad... Peor aún, lo voté a Ricardo Alfonsín. Bueno, yo no lo voté ninguno porque mis primeras elecciones que voté fueron en 2019 y voté a Esper. Así que hasta ahora sí. No, yo en ese año que fue, digamos, la segunda de Cristina, en las PASO lo voté a Alfonsín, después no me gustó cómo hizo las alianzas, qué sé yo, y después lo voté a Wiener. Bueno, fue un voto tirado a la basura, obviamente. Sí, pero esa es la tranquilidad que me deja la cantidad de gente que está cambiando, porque se da cuenta de la realidad del sesgo que tenía, de un sesgo cognitivo de decir, está mal, y si vos me seguís diciendo que pensás distinto, voy y grito, o no te escucho. Mucha gente que se empezó a dar cuenta que la verdad que no funcionaba. Se dio cuenta contra un paredón, pero se dio cuenta. Sí, por eso también es importante la educación
y difundir las cosas que sean verdad, porque eso te da la verdadera libertad de elección. Si vos estuviste adoctrinado toda tu vida y te dijeron te quitaron la libertad, porque te quitaron el pensamiento crítico. Entonces, justamente esa es un poco la idea de la película y un poco la idea de este programa. Devolverle la libertad a la gente, devolverle el pensamiento crítico. Cuando te digan tal cosa o tal cosa es mala o tal cosa es buena, y por ahí decimos no, pero fíjense que si haces tal cosa pasa tal otra. Acá, por ejemplo, los supuestos derechos laborales, por ejemplo. Cada vez hay más derechos laborales y el trabajador argentino cada vez está más pobre. Es la realidad. Evidentemente, sumar derechos laborales no funciona. Algo debe estar fallando. Es que ni siquiera son derechos laborales, te hacen creer que si no los tenés vas a estar peor. Claro. Vas a estar mal. Pero es un engaño. Pero países en donde no tenés hora límite, por ejemplo, claro, o no tenés salario mínimo, es Estados Unidos. Bueno, y en Estados Unidos tenés pleno empleo y te están pagando $21 la hora para que vaya a trabajar un McDonald's. Y más allá de eso. O sea, un trabajador de McDonald's que le pagan $21 la hora, a 8 horas por día, 25 días a la semana, son $4.200. Gana más que el presidente de Argentina. Pero más un tipo que da vuelta a hamburguesas, un Bob Esponja de Estados Unidos, dador vuelta de hamburguesas, gana más que el presidente de la Argentina. Andrés. No, yo lo que le quería decir a Cristian, ya que estamos en el mundo del cine, por ahí, si lo llevas a otro estilo de películas, creo que Argentina y todos los países están rellenados por el populismo. Sí. Es un apocalipsis zombie, te digo. Sí. ¿Por qué? Porque no tiene libertad, no piensa, no claro, razona. Y hay un conjunto de personas que quieren hacer el bien, que están encerradas dentro de ese mundo. Sí. ¿Qué hace el zombie? Va en busca de la carne humana que está viva. Claro. ¿Qué hace el populismo? El que vota el populismo, ¿no? Y va Qué, en busca qué buena metáfora esa. Corre atrás del plan. ¿Sí? Es que la verdad, porque te saca totalmente la posibilidad de decidir, interpretar, razonar, sí, lo que se te ocurra. Claro. Sí, y bueno, y ojo, por favor no me malinterpreten con lo que dije de dar vuelta de hamburguesa. No sé bien el salario de Alberto Fernández, pero creo que es aproximadamente el doble, $4.200 de lo que gana Fernández actualmente, el presidente. Pero ojo, si viene, mira. Hay mensajes acá que se ríe sí, de lo de Bob Esponja, dice sí, ¿cómo era la comparación de Bob Esponja de Estados Unidos, McDonald's, que sí, más que el presidente argentino? Bueno, miren, yo, ojo, no tengo nada en contra de los empleos de McDonald's, para nada, me parece un trabajo muy noble, conozco un montón de gente que trabaja en McDonald's y que le ha ido muy bien después de haber trabajado en McDonald's, o que está trabajando en McDonald's y ha ido creciendo, pero yo te digo la verdad, yo soy cineasta y tengo trabajo estable acá, pero si viene Biden y me da una green card, me voy a dar vuelta a hamburguesa por $21 la hora en Estados Unidos, no lo dudo, Un dato que no lo dudo. Un dato que no dijimos hasta ahora, que es más allá de la cantidad nominal, el número, el poder adquisitivo de una persona es muchísimo más. Una persona, no sé si alguien que trabaja en una McDonald's, pero una pareja que trabaja, alguien en un McDonald's y otro que tiene un trabajo de recepcionista, o sea, una acá que sería pobre, clase media baja o clase media, tiene un poder adquisitivo de poder tener una casa, de poder tener un auto, de poder tener movilidad, de poder tener hijos y tener un seguro de ahorro para mandar a los hijos a la universidad. O sea, sin tener tantas cosas gratis entre comillas, sí, que nosotros tenemos, ellos tienen muchísimas más oportunidades. Bueno, escuchá, si vos te... sí, coincide con vos el tema de los trabajadores, los derechos, que bueno, dice que cada vez tienen bastante locales y cada vez tienen más impuestos que meten. Claro, los derechos, claro, justamente hay cosas que se supone que protegen al trabajador y en realidad, yo por ejemplo, mira, como docente tengo 50 días de vacaciones. La gente me mira y me dice, 50 días de vacaciones, los docentes son privilegiados. Pero escúchame, yo a mis 50 días de vacaciones los pago con mi salario de miseria durante el año. Claro. O sea, un tipo que pone nafta en una estación de servicio gana mucho más que yo y tiene 15 días
Bueno, pero gana mucho más que yo. Entonces yo me estoy pagando mis propias vacaciones. Es una engaña pichanga, es como el aguinaldo. Que te dicen, te damos un sueldo más gratis. No, no te dan un sueldo más gratis. Te dividen el sueldo, en vez de en 12, te lo dividen en 13. Esa es la mayor. Pero además perdés con el aguinaldo. ¿Por qué? Porque si a ese puchito que te lo va ahorrando forzosamente tu jefe, digamos, tu patrón, ellos lo van poniendo con interés, ese interés lo ganan ellos y no lo ganas vos. Pero aparte te lo dan con devaluación por la inflación. Entonces, al final, perdiste el interés que te hubiera dado esa plata y perdiste contra la devaluación. O sea que es peor todavía el aguinaldo. Me hace acordar lo que hablábamos en el bloque anterior, esto de lo absurdo, de las cosas absurdas que existen. Nos tenemos que ir al último bloque de la noche. Dejen su mensaje en el 351-666-2286 y volvemos en un ratito.